Bienvenidos a la Plaza del Jazz, este espacio que te acerca a lo más reciente de la escena jazzística contemporánea cubana. Desde aquí, desde la Casa de la Cultura de Plaza, enclave propicio que vio nacer su festival, te compartimos una serie de materiales de interés que versan alrededor del género. A través de nuestras secciones te ponemos en contacto con producciones discográficas recientes, con homenajes que se han realizado a figuras emblemáticas de la música cubana, con las proyecciones del jazz hacia las nuevas generaciones y con espacios de diálogo y de debate de nuestros jazzistas acerca del género. Tenemos de todo para que te mantengas con nosotros. Ya comenzamos. Entre las producciones discográficas vinculadas al jazz que han emergido en los últimos tiempos, se destaca la del joven pianista y compositor cubano Alejandro Meroño. El álbum lleva por título Gallo de Oro y es un testimonio de vida. Nos propone un viaje al mundo interior de este artista con una fuerte carga espiritual. Esta es su ópera prima discográfica y en ella queda expuesta la solidez conceptual y excelencia interpretativa de su protagonista. Para ofrecernos detalles, recibimos en la Plaza del Jazz los testimonios de Alejandro Meroño, Tomando el Pulso. En Gallo de Oro me propuse conectar con la audiencia más allá de la música misma. Quise lograr con las herramientas que me da la música que personas de distintos públicos logran acceder y conectar a ella sin necesariamente tener una preparación demasiado profunda o erudita con respecto al jazz. El tema central del Gallo de Oro es la imagen. De ahí que los títulos sean tan plásticos o pictóricos y tengan títulos como Gallo de Oro, La Madre del Pez, Pacífico Solar. Quería que a través de ese concepto de los títulos también pudieran sumergirse en la imagen que iba a estar defendiendo sonoramente. Y entonces eso nutrió mucho a la hora de armar la estructura de los temas. Inicio con la música que nos es más cercana, con las sonoridades mucho más cubanas, tradicionales, más cercanas al Latin jazz, pero todavía no entramos en lo afrocubano a partir del cuarto o quinto tema. Entonces empiezo a presentar poco a poco otros elementos que ya tienen que ver con la música clásica, la música de cámara, el canto lírico, y empieza a entrar los batás como parte del formato del cuarteto de jazz. Parte de la imagen que quería lograr es lograr que, más allá incluso del ritmo, de la fórmula rítmica que siga la música, crear como un paisaje afrocubano, pero que tenga poesía y riqueza de storyteller, de contador de cuentos, ¿no? Con esos elementos que son muy folclóricos de la danza, de disfrutar, pero insertándolos dentro de un cuento, de una historia, de un pataquí. Ay, mamá y todos los negros tomamos café. En cuanto menciono Gallo de Oro, todo el mundo piensa en el canto del gallo, ¿no? Tengo entonces a mi compañera Yané Valdés, que es una cantante formidable y le aporta todo ese sonido que yo me imagino, la capacidad que tiene el gallo esa de cantarle al sol, desde lo mitológico de hacer que salga el sol. Me apoyo mucho en su conocimiento también de la música yoruba, de los rezos, para insertarlos de forma contemporánea, coherente, que se ajuste también al discurso. Gallo de Oro toca con muchos otros géneros y tiene muchas influencias. La Madre del Pez, todo el comienzo lo que tenía en mente era casi como una balada de rock que va a transitar hacia entonces algo mucho más folclórico, va a desembocar en un canto ritual de Yemayá, el Homolode, que entonces ya esto es música más religiosa. También va a tener mucho contacto en algunas sesiones con lo que es el son de Oriente, como en el caso de Yambambó. Hay sesiones donde vamos a desembocar abiertamente a sesiones muy de son. Tumbados de son, las células rítmicas del son, incluso la forma en la que escogí hacer el tumbado. Traté de que no necesariamente sonara a timba, que es una de las influencias más fuertes que tenemos ahora. Cada vez que un pianista va hacia la sección del montuno, hace el tumbado como la timba. Entonces quise hacerlo un poquito más como mis raíces, como Holguín, como el órgano oriental. La mayoría de los temas los escribí yo, excepto por Yambambó,
Me encanta la versión de Bola de Nieve, que ha sido una influencia también espectacular a la hora de hacer mi música y acercarme a la música cubana. Y me encanta Emilio Grenet, que es su compositor, porque logró captar esa esencia de lo negro, de algún modo. No sé cómo lo hizo, pero realmente hizo que cuando escuchemos su música pensemos, ¿eso es cubano o eso es negro? Y entonces me parece un tema genial para defender. Y también tiene que ver con el hecho de que quería entender qué habían visto esos compositores de Cuba y qué hicieron para lograr ese sonido, porque Cuba es una mezcla de muchos países, de muchas personas que llegaron de muchos lugares, pero de algún modo logramos sintetizar todo eso en una mezcla súper homogénea. Para conocer de cerca lo que piensan nuestros artistas, así como voces autorizadas del jazz en nuestro país, te compartimos este segmento que versa sobre lo que caracteriza al jazz cubano. ¿Hablemos de jazz? Saluditos de cabello, que no podemos hacer otro. Bueno, para que sea jazz cubano un tema, primero hay que nacer en Cuba, defender, como digo, la bandera, es decir, los elementos cubanos, aportárselos a ese gran género que es el jazz. Para que un tema de jazz sea cubano, tiene que tener sabor, tiene que tener alguna relación con los ritmos cubanos. Muchos bateristas cubanos ya son capaces de disfrazar todos esos ritmos y mezclarlos con el jazz y suena autóctono, incluso cuando no suene tan tradicional. Debe tener clave importante. Cuando aparece la clave y tú ves la presencia de África. Lo que debe tener son ritmos cubanos. Yo pienso que lo que más distingue a la música cubana son sus ritmos, que por supuesto lo complementan muchas cosas armónicas, melódicas muy típicas de nuestra música, pero el ritmo es lo que más se considera el jazz cubano. Desde el punto de vista armónico, el tipo de estética que nos representa armónicamente en el mundo. Debe tener las raíces nuestras, o sea, tener elementos de danzón, de son, de todos los ritmos nuestros, que tiene que tener la palma real ahí, que se vea. Tienes que venir con tu cultura, ya simplemente por ser cubano, el sabor, la síncopa está ahí. Aunque haga swing, se te sale la síncopa. En Cuba hay una gran creatividad desde el punto de vista de composición y de formato y de sonoridad, y creo que eso nos define también en el mundo. Por eso, para que un tema sea, digamos, de jazz cubano, debe tener todas las cosas que nos representan como cultura hacia el mundo. Espontaneidad, a la vez que creatividad, un poquito de explosividad, en fin, yo creo que debe tener a Cuba dentro. Nunca vimos a Emiliano tocando con un grupo que no tuviera percusión cubana. La tumbadora y sobre todo esa sonoridad. Este es el ingrediente que debe tener para que sea llamado jazz cubano. También, bueno, todo esto envuelto en el lenguaje de jazz, con el blues y mucha improvisación. Aunque muchos digan que ya por ser cubano el instrumentista, ya el jazz es cubano, tiene que tener contacto con nuestra esencia, con nuestro ritmo, con el danzón, con el bolero, con el cha-cha-cha. Tiene que tener contacto con nuestra esencia y eso es lo que nos va a definir y lo que además nos diferencia del resto del mundo. Y la presencia de Cuba implica que la timba y el afro, el bembé, la columbia, el guaguancó, la santería, el abacuá y todas esas cosas es África. Es la presencia de África. El realizador que lo haga tiene que partir de conocer profunda y esencialmente la música cubana. Usted sabe de música cubana y usted entonces hará un buen jazz cubano. Salud por el festival. El Teatro Nacional de Cuba ha devenido escenario idóneo para la realización de conciertos homenaje de alto vuelo artístico, que además del indiscutible disfrute, ofrecen a la audiencia una perspectiva actualizada de obras icónicas de la historia musical cubana. En el año 2020, el joven trombonista Eduardo Sandoval lideró el titulado Chapotín in Memoriam y que quedó registrado en un fonograma bajo el amparo del sello Unicornio de Producciones Abdala junto al Centro Nacional de Música Popular. Se trata de un álbum de excelencia que rinde tributo a uno de los más consagrados trompetistas cubanos de todos los tiempos, Félix Chapotín, quien además fuera uno de los principales cultores del son y líder del conjunto que lleva su nombre.
El homenaje es abordado desde la versión, con todos los retos que supone ofrecer una mirada novedosa y aportativa de obras preexistentes y altamente populares. En sus revisitaciones, Sandoval revitaliza la obra original a partir de un interesante diálogo que transita de lo tradicional a lo contemporáneo y de lo clásico a lo popular. El dominio que este joven posee de los ámbitos jazzístico y bailable le permite desdoblarse cómodamente entre ambos lenguajes. El fonograma se torna un amasijo de experiencias creativas secundadas por un grupo de invitados de lujo, como César Pupi Pedroso, Adonis Panther, Rumen Bulnes, Elpidio Chapotín, entre otros. Su presencia enriqueció el repertorio rigurosamente seleccionado, integrado por clásicos que pertenecen a la pluma de grandes como Arsenio Rodríguez, Lili Martínez, Benigno Echemendía y Félix Chapotín, a los que se añaden otros en los que interviene el propio Sandoval como compositor, de cuya autoría es el dedicado expresamente a la memoria del célebre trompetista que da nombre a este fonograma. En la Plaza del Jazz les compartimos un fragmento de este concierto homenaje Chapotín in Memoriam. Celebrar la vida y la obra de figuras esenciales en el desarrollo de la música cubana y en particular del jazz ha sido uno de los propósitos puntuales del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam. Así aconteció en el 2022, donde fungió como protagonista uno de los más destacados productores musicales, multiinstrumentistas y compositores de nuestra isla. Su nombre es Germán Velasco, de quien celebramos el 65 cumpleaños. Para acercarte a lo que aconteció en este encuentro, te propongo disfrutar del siguiente resumen aquí en la Plaza del Jazz. Mi referente en la música fue mi papá. Mi papá era clarinetista y saxofonista. Tuve la suerte de contar con muy buenos profesores que fueron los que me llevaron hasta aquí. Tengo que agradecerle a la Orquesta Rebel, que fue el primer plantel donde yo arranqué como músico profesional. Yo era flautista nada más. Esa experiencia con ese instrumento te da una solidez impresionante. Me hizo reafirmarme mucho en la música. Conocí en la banda a un músico maravilloso que después trabajamos juntos, Arturo Sandoval. Fue la persona que realmente yo le agradezco haber aprendido a improvisar. Y yo estando en la Riverside, me llaman un día y me dicen, oye, te andan buscando porque Paquito se quejó. Y alístate que tú eres el tipo. Y cuando ellos llegan de viaje, Chucho es que habla conmigo. Esa es mi entrada a Iraquel.
Y Germán se sentó y lo tocó todo. Y eso requería de una disciplina, requería de técnica, requería de estilo, de conocer formas de tocar, de improvisar. De ahí pasaron como 7 años que estuve yo ahí en esa época con Iraquere, hasta que después se hizo en la banda, después tuve 20 y pico años con Pablo Milanés, hasta ahora que se me ocurrió hacer un quinteto de saxofones con César, Thompson, Evaristo y Amel. Y esa es mi historia hasta este momento en la música cubana. El crecimiento de él no solo fue paso por lugares, sino también fue incorporación de creación propia. Hay discos, hay composiciones, y este último ejemplo del quinteto de saxofones, que incluso ha estado en los premios Grammy Latinos, no por gusto, está dando un peso e incluso en un formato que es muy poco usual. Germán ha sido, dentro de la música, los músicos que han estado más ocultos y han hecho de todo. Lo mismo hace producciones, que dirige, que conoce todas esas cosas, y creo que dentro del jazz latino, que me perdonen todos los músicos, los saxofonistas, es uno de los más prestigiosos. Y creo que una de las cosas más importantes dentro de Iraquere fue la etapa de Germán Velasco. Y eso lo reconoció así Chucho Valdés cuando decidió componer obras exclusivamente para ti. Y una de ellas fue Las Margaritas. Hablemos también de NG La Banda. Fue una agrupación que marcó pautas fundamentales dentro del desarrollo de la música cubana, que bebía, por supuesto, de Iraquere, que sistematizaba muchos elementos que se iban dando dentro de ese fenómeno de vanguardia de la música cubana y que también habían tenido un antecedente en Opus 3, y me alegra sobremanera que Joaquín esté aquí, porque estamos hablando de la timba cubana. Es que realmente Germán Velasco es un aplastante músico de Cuba, es un aplastante saxofonista, es un aplastante orquestador, es un aplastante productor, en fin, es un todoterreno. Todos los músicos de Cuba respetan de una forma tremenda a la figura de Germán Velasco, como músico y como persona también. He tenido el honor de participar en producciones que él ha hecho, igualmente en producciones que yo he hecho. Porque una de las cosas más difíciles que se puede obtener, que logra tener el músico, no es ser un gran virtuoso, sino dominar los estilos. Y eso lo tiene Germán Velasco. No es de los productores que te exigen lo que tú tienes que cantar. Él está en función de lo que tú te sientas bien, de cómo te sientas bien, y disciplina por encima de todas las cosas. Es muy exigente con la disciplina, es muy exigente con los temas, te rectifica lo que está mal, pero te lo rectifica de una manera muy dulce, de una manera que no te hace sentir mal, no te hace sentir menos, al contrario, te hace sentir más, te hace sentir que te mejoras y que lo vas a hacer bien. No hay que llorar por un querer, tú bien lo sabes, descuido cruel. Yo quisiera decir que Germán ha inspirado a muchas generaciones. Germán tiene una cosa que es identidad. Es primario en sus discos, en programación, en el uso de los teclados, en el uso del lenguaje, donde se puede discernir lo que es lenguaje cubano y lo que es armonía contemporánea. Cuando yo era pequeño, que comencé a estudiar saxofón, mi mamá me decía: el día que tú logres tocar las margaritas como Germán, ese día es que tú vas a ser saxofonista. Y no podemos despedirnos sin antes hablar de algo que te ha ocupado en la última etapa y que yo considero es la cúspide de tu realización profesional hasta este momento, que es la creación del Cuban Sax Quintet. Porque además resultó galardonada con el Gran Premio Cuba Disco. Más 3 premios más que tú. Más 3 premios en disímiles categorías. En otras categorías. Y nominados a los Grammy Latinos. Y bueno, y seguiremos. Ahí yo me retiro ya.
encontramos acá en una próxima jornada para seguir celebrando esta edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Muchísimas gracias por la sintonía. Las nuevas generaciones de músicos cubanos en proceso de formación han encontrado en nuestras academias un enclave propicio para su conexión con los códigos del jazz. En ese sentido, el entrenamiento a través del formato del Jazz Band ha sido crucial para acercarse a un repertorio nacional e internacional. Seamos testigos de lo que aconteció en un encuentro con los estudiantes de la Escuela Nacional de Música. Les compartimos este fragmento tomado de la serie audiovisual Jazz desde adentro, Sembrando la Semilla. Donde también vamos a compartir con los estudiantes de este centro educacional. Síganos, a ellos también les daremos materiales del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Estamos acá en nombre del comité organizador del Festival Jazz Plaza. Una de las acciones fundamentales que tiene lugar dentro del coloquio son las clases magistrales. Lo que hemos querido, por encima de cualquier otra cosa, es traer el coloquio a nuestras escuelas de música. Hemos hecho una selección de 12 clases magistrales. Buena parte de esos resultados que van a tener ustedes ahí son el fruto de nuestras enseñanzas en las escuelas de música. Se ha tratado de generar esas alianzas de manera directa, presencial, para que estos músicos vengan acá y les ofrezcan clases magistrales. Ahí tenemos la de Daphnis, tenemos otras como la de Víctor Goins. Es muy interesante esa clase. Víctor Goins es uno de los más prestigiosos académicos del saxofón, aunque es multiinstrumentista, domina también el clarinete, de hecho empezó por el clarinete, toca la flauta y sobre eso versa su clase magistral, sobre el ser multiinstrumentista. Cuban tradition, they're very familiar with that music. Yo alentaría a todos los instrumentistas a hacer eso, a poder continuar con el conocimiento de lo que es su música cubana, además de estudiar la música. Hay otras clases de Joe Lovano, Ted Nach. Aruán Ortiz es un pianista cubano radicado en la diáspora, pero también muy interesante, y en su caso él aborda el tema de la armonización en el jazz. Y bueno, hoy van a tener un abanico bastante amplio y ustedes van a ser dueños de ese material. Siempre los estudiantes están muy agradecidos del que llega hasta la Escuela Nacional a traerles sus experiencias y todo lo que pueda tributar a su formación profesional como músicos. Hemos tenido ya anteriormente la gran experiencia de que Víctor ha venido a asesorar y a contribuir con el montaje de obras en la Jazz Band, ¿no? Y realmente Víctor es uno de los músicos que más nos sorprende a todos, no solo por su capacidad multifacética, tocar muchos instrumentos, sino por sus conocimientos musicales. El Jazz Plaza ya es una plaza fija en la Escuela Nacional de Música, porque tras años del evento llega hasta acá. Estamos en una etapa para mí muy favorable en este sentido de la relación entre el jazz y las academias. Antes esto no sucedía así, la mirada era otra y lo popular no era como muy bien visto dentro de la academia. Pero por suerte estas cátedras de música popular son fundamentales y este trabajo que se está haciendo con las Jazz Band para mí es de verdad un valor inestimable. Yo creo que la práctica en ese sentido es el modo más directo en el que ustedes pueden conectarse con esos códigos y saber verdaderamente qué retos supone improvisar dentro del jazz, por ejemplo, cuáles son las estructuras de un tema de jazz o cuáles son los principales estilos, porque si quieren ser un buen intérprete tienen que estudiar. Tienen que ir a las fuentes, tienen que revisar, tienen que buscar referentes importantes. Bueno, yo creo que son muy provechosos tanto para los estudiantes como para nosotros los profesores de escuela, ¿no? Doy las gracias siempre a estos eventos por lo que nos aporta y también nosotros aportamos. Y agradecida siempre de que lleguen hasta acá. ¡Bravo, chicos!
Y así nos vamos despidiendo por hoy. Ha sido un gusto acompañarle en este espacio que le acerca a lo más reciente que acontece en la escena jazzística contemporánea cubana. Nos vemos en una próxima emisión, aquí en la Plaza del Jazz.